Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Saliendo ellos de Jericó, le siguió una gran multitud. Y aquí 2 ciegos estaban sentados junto al camino. Y cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente les reprendió para que se callasen, pero ellos gritaban aún con más fuerza: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús se detuvo y los sanó y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, conmovido dentro de sí, les tocó los ojos, y de inmediato recibieron la vista y le siguieron. Estamos en Mateo, capítulo 20, y nos toca abordar desde el versículo 29 hasta el final de este capítulo. Mi nombre es Rubén Herrera, y durante los próximos minutos hacemos juntos Los Originales Bíblicos y usted. No supe qué decir. ¿Cuánto pasó de aquella tarde en abril? Disimulé, pero no lo logré. Tonto y parecer tonto otra vez. Si quisieras hoy, puedes encontrarme. Si pudieras hoy suspender tu agenda solo por mí. Si pudieras hoy, ven sin anunciarte. Hay algo más que yo quiero darte. Cuando te vi,
Saliendo ellos de Jericó, les siguió una gran multitud. Y aquí 2 ciegos estaban sentados junto al camino, y cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente les reprendió para que callasen, pero ellos gritaban aún más fuerte: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús se detuvo y los llamó, les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, conmovido dentro de sí, les tocó los ojos, y de inmediato recobraron la vista y le siguieron. Este es el pasaje de Mateo capítulo 20, desde el verso 29 al verso 34, es el cierre de este capítulo 20. Estamos ya casi al final del ministerio del Señor. Estamos haciendo el último viaje desde Capernaum hacia Jerusalén, donde va a ser crucificado. Antes, en los programas, hemos estado considerando esta cuestión de grandeza en el reino, y habíamos quedado con esta disputa y este enojo de los 10 discípulos contra Juan y Jacobo, quienes pretendían estar sentados, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Vimos que el Señor reprendió esta actitud de ver la grandeza en el reino de Dios como lo ve el mundo, o como el mundo piensa que uno es grande. El mundo piensa que es grande cuando se enseñorea uno de los demás, o cuando ejerce uno autoridad sobre los demás. En el reino de los cielos no iba a ser así. Aquel que quiere ser grande tiene que ser servidor, y aquel que quiere ser primero tiene que ser el esclavo. Y hemos hablado en el último programa de estos 2 últimos términos, servidor y esclavo. Servidor es el término oiketes, que es esclavo de la casa, pero es el esclavo sin privilegios, sin derechos. Simplemente sirve porque ha sido comprado para servir. Este era el que era comprado en la plaza del pueblo a un precio casi irrisorio, casi ridículo. Había ido mal en sus negocios, o su familia había hecho malos negocios, y cayeron a la venta por no poder pagar la deuda. El oikete era simplemente aquel que servía porque no le quedaba otra más que servir, y apenas tenía que darse por alcanzado y pagado con un techo y alimento todos los días. El otro caso es el doulos, aquel que ya fue liberto, que fue llevado a la plaza del pueblo, pero que voluntariamente quiere seguir en la condición de esclavo por amor, porque se encuentra cómodo, porque ha aprendido a amar a su amo y le quiere servir de por vida. Bien, el Señor definió así la grandeza de los servidores en el reino de los cielos. Alguien que ha sido comprado para servir. Y debemos recordar que hemos sido comprados con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Y por eso ya solamente nos debemos dar por satisfechos de que entramos a la casa, al reino de los cielos, y deberíamos servir. Servir porque hemos sido comprados para servir. Pero también el primero, dice el Señor, debe ser como el doulos, aquel que ha sido hecho libre por el Hijo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la Escritura. Pero a pesar de que somos libres, pagados con un precio y dejados en libertad, amamos al Señor y queremos servirle de corazón y voluntariamente. De manera que ahí está la grandeza del que sirve, siendo oikete o siendo doulos, pero servidores al fin. Y ahí está la grandeza en el reino de los cielos. No está en tener un puesto en la iglesia, no está en el ser reconocido, no está en el ejercer autoridad sobre los demás, sino el de seguir sirviendo desde el principio hasta el fin. El Señor ha dejado la ciudad de Jericó y está caminando hacia Jerusalén. Este milagro es particularmente interesante porque va a ser el último milagro físico que el Señor va a hacer antes de su muerte en la cruz. De esto y otros elementos más del estudio lo vamos a considerar de aquí hasta la hora en punto,
nuestra pausa, ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. todo lo que queda atrás. Sigo hacia donde tú estás. Tu presencia es donde quiero estar. Y en tus brazos me quiero quedar. Tu perfume quiero respirar. Tus latidos quiero escuchar. Que en tus ojos yo me pueda ver. Tu mirada me quiero perder. Corro a tus brazos desesperado. Quiero estar contigo. Apasionado soy de mi amado y tú eres mío. Te quiero ver. Saliendo ellos de Jericó, le siguió una gran multitud. Y aquí 2 ciegos estaban sentados junto al camino, y cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente les reprendió para que se callasen, pero ellos gritaban aún más fuerte: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús se detuvo, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, conmovido dentro de sí, les tocó los ojos y de inmediato recobraron la vista y le siguieron. En el bloque anterior hablamos de este evento que va a tener sus particularidades. Y antes de entrar a ver el aspecto social, el aspecto cultural y económico que envuelve la situación de no vidente en el tiempo de Jesús, quiero detenerme sobre 3 cosas que lo hacen particularmente interesante a este pasaje. En primer lugar, como dijimos hace un momento atrás, es el último milagro de sanidad física que el Señor realizó durante la última visita que está haciendo desde Galilea hacia Jerusalén. Es el último trayecto. Ya ha dejado los sermones, ya dejó la intimidad con los suyos y ahora se dirige con una sola meta y un solo propósito:
la cruz espera en Jerusalén. Es el último de los milagros de sanidad física. Se considera el último milagro, a pesar de que en la última semana el Señor se iba a detener sobre la higuera, que también se considera como un milagro, pero no en relación a la gente, sino a la naturaleza. En segundo lugar, este hecho es particularmente importante porque revela la compasión del Señor de una manera especial, aun cuando está camino a la cruz. Aun cuando tiene que atender el más grande de sus negocios, el Señor tiene tiempo para atender la necesidad ajena. Dos necesitados le están pidiendo ayuda y Él va a distraer su mirada en la cruz para atender a alguien sobre el camino. Alguien que socialmente quizás podía descuidarse y pasar desapercibido, pero se detuvo para atender a dos. En tercer lugar, este pasaje de Mateo va a tener algunas discrepancias o aparentes discrepancias en relación con el relato de Marcos y de Lucas por el número de ciegos y por el lugar donde se realizó este hecho particular. Pero antes de considerar esas tres cosas que son importantes, me voy a detener en el próximo bloque sobre los ciegos en el tiempo del Señor. El papel especial que desempeñaban los ciegos en este tiempo y en este contexto del ministerio del Señor Jesucristo. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Saliendo ellos de Jericó, les siguió una gran multitud. Y aquí dos ciegos estaban sentados junto al camino, y cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente les reprendía para que se callasen, pero ellos gritaron aún más fuerte diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Pero se detuvo, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos.
Entonces Jesús, conmovido dentro de sí, les tocó los ojos y de inmediato recobraron la vista y le siguieron. Esto es Mateo capítulo 20, versículo 29 al versículo 34. Si usted recién sintoniza nuestro programa, es un estudio bíblico que abordamos en el libro de Mateo. Hace prácticamente más de un año y medio que estamos con el libro y recién estamos en el capítulo 20. Esto obedece a que vamos versículo por versículo y nos detenemos en algunos elementos particulares del escrito y desde el original. Nuestra lectura está hecha a través de la versión española Mundo Hispano y seguramente tendrá algunas diferencias con Reina Valera o con la versión que usted tenga en sus manos. Y esto es importante porque nos delata un hecho significativo que siempre mencionamos para el estudio, y es que no estamos con una Biblia en el original, sino que estamos con una traducción de la Biblia. Y las diferentes traducciones a veces han hecho alejarnos del original, y es por eso que abarcamos el contexto, entramos dentro de la historia, nos detenemos sobre palabras desde el original griego, arameo o hebreo, y nos tratamos de acercar desde estos elementos o de estas cuestiones a lo que realmente dice la Biblia en verdad. Si usted descansa sobre una traducción y ama una sola traducción, debe saber que está frente a eso, una traducción, no el original. Y para acercarnos a lo que Dios dice, debemos amar y respetar desde el original bíblico, no desde una traducción humana. Una traducción puede ser hecha desde lo textual, palabra por palabra, o conceptual, aplicando el sentido, o de ambas cosas. Una traducción va a ser más fiel cuando utilice la convicción sabia de ambos elementos, y una traducción se hace más fiel cuando es comparada con otras. Y usted a este tiempo tendría que tener al menos 6 traducciones diferentes para poder llegar a los puntos comunes, y esto lo va a acercar al original. Cuando más se distancia una traducción de otra, está asumiendo un particular de sentido o de interpretación de cada traductor. También cuando menos denominacional sea la traducción y sea mucho más amplia, va a ser más generosa en el original, porque no hay una tendencia a interpretar desde el lugar de la denominación evangélica o católica o de la religión que fuera. También cuanto más número de traductores intervengan en la traducción desde el original o el estudio del original, es mucho mejor, porque hay una convención de puntos de vista y de palabras que se deban utilizar para hacer más fiel esta traducción. Y desde allí, una de las traducciones más fieles que hoy podemos mencionar es un arreglo que puede tener la Reina Valera desde la versión 1960, donde muchos arreglistas y muchos traductores conviven para ir mejorando esta traducción de Reina Valera, y también una de las versiones del siglo pasado, en el 1990, a cargo del doctor Luciano Jaramillo Cárdenas, hecha por 60 biblistas latinoamericanos. Una muy buena traducción para tener en cuenta. Hay otras muy peligrosas, como Biblia del Recobro, hecho en los últimos años, en este siglo, que son muy peligrosas porque tienen una tendencia denominacional que hay que tenerla en cuenta. Y otras traducciones también que hay que ser muy celoso para leerlas, como las traducciones de la Biblia pentecostal o algunas Biblias que vienen con algunos comentarios que no siempre son oportunos. Bien, y esta traducción que nosotros leemos también, que podemos recomendar, la que sería Mundo Hispano, que también es una muy buena traducción de Casa Bautista de Publicaciones. Dicho todo esto,
avanzamos sobre el pasaje de Mateo, capítulo 20, versículos 29 al versículo 34. Digo porque hay muchas personas que nos dijeron cuál es la traducción que usted está leyendo, porque a veces no coincide con la traducción que yo tengo. Nos detuvimos en este pasaje para decir 3 cosas particulares en el bloque anterior. Último de los milagros del Señor, milagro físico antes de la cruz. Denota también la actitud de compasión al Señor para salirse de su propósito, desviar, al menos por un instante, el propósito de ir a la cruz y detenerse sobre la necesidad. Mucha compasión, cuando el Señor tendría que haber puesto sus ojos en la cruz y nada más que en la cruz. Tercera cosa, encierra algunas discrepancias con relación al relato de Marcos y de Lucas, que vamos a ver un poquito más adelante, aparentes discrepancias en cuanto al número de ciegos y el lugar donde se hace el milagro. Ahora, ¿quiénes eran los ciegos en el tiempo del Señor? ¿O cómo era la vida de un ciego en el tiempo del Señor? La mayoría de los ciegos eran mendigos. En su mayoría, los ciegos, tanto como los tullidos o los mutilados, se veían obligados a la mendicidad. No existía una previsión social de carácter oficial como en nuestros días, de subsidios o algo parecido, que pudiera brindar cierto privilegio a los ciegos. La mayoría de estos individuos no querían representar una carga para su familia. Había demasiado orgullo en ellos como para dejarse caer como carga social en los suyos. Y entonces salían a pedir limosna. En el día de hoy es muy frecuente ver algunos ciegos que se suben al colectivo urbano de pasajeros para pedir limosna. Ahora, en el tiempo del Señor, un buen puesto de mendigo era muy redituable. Y en realidad las familias abusaban a menudo de la situación de un ciego en la familia, porque la caridad y la limosna eran tenidas de gran estima por los judíos como acciones especialmente meritorias. Es decir, que prácticamente buscaban a los mendigos o a los ciegos para hacer caer su ofrenda o su limosna, porque era la manera de atender desde la práctica piadosa de la religión. Un buen puesto de mendigo a las puertas del templo, por ejemplo, o en los caminos de los peregrinos, o en los lugares de la purificación, como la piscina de Betsaida, o a la salida del canal de Siloé, o como era esto a las puertas de Jericó, era muy rentable. Los mendigos verdaderamente pobres llegaban a dejar este lugar social o económico si ocupaban un buen lugar o un lugar de privilegio en las grandes ciudades. Pero también entre los mendigos se entremezclaban los simuladores, los que se hacían pasar por ciegos y tullidos, los que eran holgazanes, los que eran individuos insociables, que explotaban la caridad, especialmente en las festividades religiosas. Así que era difícil saber, en verdad, quién era y quién no era ciego, y se complicaba la situación. Quizás estos dos que estaban en el camino a los gritos habrían sido confundidos o pensados por aquellos que no eran ciegos de verdad y que estaban molestando socialmente. Los ciegos, los tullidos, los mutilados de verdad se encontraban en una dura situación, no solo económica sino también religiosa y social. Desde el aspecto religioso, la ley les prohibía entrar en el santuario. No podían entrar en el templo. También los aquejaba la lepra y figuraban como esa serie de pobres o excluidos. Estaban allí en ese grupo los ciegos, a quienes se le relegaba el vivir de la caridad. Y desde ese lugar eran tenidos como alguien de una clase social muy baja o de tercera categoría. Allí estaban estos dos ciegos, pobres, mendigos, en el camino, ni siquiera a las puertas de Jericó, estaban a mitad de camino, porque se había hecho también algo bastante mafioso, el ocupar lugares de privilegios para poder pedir. No eran buenas personas necesariamente aquellos que pedían, quizás por el reclamo a una piedad que a veces era exigida desde ese reclamo y desde ese grito. Hacemos nuestra pausa.
Ya volvemos con más de este contexto social y económico de dos ciegos que están gritando: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Mejor un día en tu presencia que 1000 años fuera de ella, pues nada se compara a ella. Es mejor un rincón en tu casa que tener el mejor palacio. Mejor estar en tu regazo y adorar desde hoy hasta la eternidad, y en tu presencia descansar, pues no hay mejor lugar que estar donde tú estás. Que 1000 años fuera de ella, pues nada se compara a ella. Es mejor un rincón en tu casa que tener el mejor palacio. Mejor estar en tu regazo y adorar desde hoy hasta la eternidad, en tu presencia descansar, pues no hay mejor lugar que estar donde tú estás, y habitar bajo tus alas, contemplar tu gran poder y tu bondad, y disfrutar de la experiencia de adorarte, Jesús. Presencia. Saliendo ellos de Jericó les siguió una gran multitud. Y aquí dos ciegos estaban sentados junto al camino. Y cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente les reprendía para que se callasen, pero ellos gritaban aún más fuerte, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús se detuvo, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, conmovido dentro de sí, les tocó los ojos y de inmediato recobraron la vista
y le siguieron. El papel especial que desempeñaban los ciegos no eran otro que el de mendigos. En su mayoría, estos ciegos se veían obligados a la mendicidad. No existía una previsión social de carácter oficial, como existe en nuestros días. Si estos individuos no querían representar una carga para su familia, tenían que pedir limosna. En realidad, la familia muchas veces abusaba a menudo de esta situación, ya que la caridad y la limosna eran tenidos en gran estima por los judíos como acciones especialmente meritorias. Un buen puesto de mendigo en las puertas del templo, en los caminos de los peregrinos o en los lugares de purificación, en la salida del canal de Siloé, podía ser muy rentable. Los mendigos verdaderamente pobres se entremezclaban también con gente que era simuladora, que se hacía pasar por ciego. Y esto agregaba la competencia, y la poca provisión que podía haber se acababa, porque la mayoría de los simuladores explotaba la caridad y se tomaba ventaja delante de los verdaderos necesitados. Los ciegos, que en verdad lo eran, así que se encontraban en una dura situación económica, social y religiosa. La ley les prohibía entrar en el santuario y también eran excluidos de muchos lugares. La pobreza en el tiempo de Jesús, debemos recordar que fue aumentando, y fue aumentando paulatinamente. Cada vez la explotación era más abusiva en el país por parte de los césares. Así también las guerras habían aumentado, los saqueos, y entonces cada vez había más pobreza en el pueblo, y los mendigos la iban a sufrir mucho más. Todo ello trajo consigo el hambre y la necesidad extrema, al punto tal que algunas personas, para poder comer, se mutilaban, porque tendrían más oportunidad de comer que si tuvieran todos los miembros. Era tremendo. Los ciegos estaban viviendo una situación difícil. A ese tiempo se había dado una sanción jurídica a la aspiración de los pobres, y una de ellas fue compartir cosechas, por ejemplo. Se dejaba a los pobres recolectar en un rincón de las fincas, o podían entrar a los sembrados y a las viñas después de la cosecha. Las uvas caídas durante la vendimia les pertenecían a ellos. Pero ¿cómo podrían hacer los pobres, ciegos, si apenas andaban a tientas? No podrían ni siquiera su esfuerzo ayudarles a sostenerse para buscar su propia comida. Esta era la situación de los ciegos en el tiempo del Señor, y el Señor se compadeció de ellos, aun cuando la gente los podía haber confundido con simuladores o con oportunistas. Hubo compasión del Señor, y de esto vamos a hablar en el programa que viene. Mi nombre es Rubén Herrera, gracias por su compañía. Nos siguen, mañana estaremos en Los Originales Bíblicos y usted. Me presentaré delante de ti y esperaré en tu salvación. Te obedeceré en mi corazón. Te ofreceré mi adoración. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti.
estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.